Hola, Dios te bendiga. Vamos a meditar quizás en uno o dos videos, no sé cuál largo salga. Vamos a meditar un poco en la Eucaristía como un sacrificio. Nosotros tenemos muchas, a veces preguntas de parte de hermanos que no son católicos en cuanto a que, mira, es verdad que ustedes los católicos matan a Cristo de nuevo en la Eucaristía, es verdad que ustedes piensan que eh, es un nuevo sacrificio de Cristo en la cruz. A veces pensamos, ¿verdad? Escuchamos dentro de la misma Iglesia Católica, no, porque la misa es la asamblea de la comunión de los santos y estamos ahí unidos para celebrar nuestra fe. Y escuchamos muchas diferentes opiniones y deberíamos meditar en la palabra para poder ver entonces si es cierto o no es cierto que la misa es sobre todo un sacrificio, qué valor tiene, qué importancia tiene, qué diferencia tiene entre nuestro concepto de sacrificio con el concepto que pueden tener nuestros hermanos no católicos. Así que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos siempre, Padre Celestial, que tú envíes tu Espíritu, porque solamente Él nos puede ayudar a entender las Escrituras. Solamente Él nos puede iluminar las Escrituras en el corazón. Mi amado Padre, que todos tus hijos puedan reunirse, primero que todo, abrazarte y amarte como Padre, vivir vidas dignas de ti y reunirnos todos alrededor de la mesa de tu Hijo. Esto lo pedimos en tu Hijo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a irnos un poquito digamos, un poquito más formal que otras veces, que usualmente yo improviso. Hoy quiero ir un poquito más leyendo quizás, pero discutiendo lo que estoy leyendo, para de esta manera estar más organizado, que se me olviden menos ciertos puntos que después quiero, ¿verdad?, resaltar y que se me olvidan a veces por estar improvisando. Vamos a comenzar definiendo lo que es un sacrificio, ya que estamos diciendo o estamos discutiendo si la Eucaristía es o no es un sacrificio. Vamos a ver cuál es la definición de sacrificio. Sacrificio es una ofrenda a Dios en un gesto de adoración, de alabanza, de acción de gracias y reparación. Sacrificio no es un concepto cristiano, sacrificio es un concepto de todas las religiones, paganas, no paganas, en las cuales siempre ha habido diferentes formas de ofrecer sacrificio a sus dioses o a sus conceptos de Dios o de dioses. Y nosotros, como cristianos, vemos entonces esta ofrenda a Dios en un gesto de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de reparación, en la que lo ofrecido se transforma o se destruye, de tal manera que Dios tenga entonces los derechos exclusivos sobre esa ofrenda. En el tiempo del Antiguo Testamento se cogía el cordero, se cogía el animal, la ofrenda, el pajarito, se mataba, lo cual significa ya no es para más nadie, es para Dios. Esa carne se quemaba, lo cual significa ya nadie se la puede comer, es toda de Dios. Se transformaba en algo que le pertenece solo a Dios. Así que eso es lo que es un sacrificio, es una ofrenda, es un ofrecimiento. No siempre podemos relacionar entonces la palabra sacrificio con dolor. No podemos siempre relacionarlo con algo que nos duele, nos cuesta. No necesariamente, porque también hay sacrificios de acción de gracia, porque estamos bien contentos, de alabanza, de adoración. Así que no todo está relacionado a sufrimiento, pero sí está relacionado a ofrecer algo que yo consagro y le presento a mi Dios en ese gesto. El sacrificio, ¿verdad?, para que sea válido, para que sea realmente un sacrificio, tiene que tener unas características. Primero que todo, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo fiel a sus órdenes y a sus mandatos, para que sea grato a Dios. Si yo voy a ofrecerle un sacrificio a Dios, es porque yo quiero agradarle a Él, yo quiero darle culto a Él, por ende tiene que estar de acuerdo a sus normas. En antiguas religiones paganas, los sacrificios conllevaban prostitución, conllevaban a orgías sexuales. Eso no es agradable a Dios, por lo tanto, ese sacrificio no va a llegar a Dios nunca, porque no está relacionado a la voluntad de Dios. Mateo 7 dice 21, no basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Así que hacer la voluntad de Dios y estar en unidad, en conformidad con la voluntad de Dios es un elemento requisito para que un sacrificio sea verdadero y sea grato a nuestro Señor.
antes de que Cristo, ¿verdad? De que el Hijo de Dios se hiciera hombre, cuando estaba en la eternidad, en los tiempos antes, en los tiempos de Moisés, del Antiguo Testamento, ya existía una antigua alianza que Dios establece con su pueblo Israel. Y esta antigua alianza tenía unas reglas y unas normas súper detalladas, bien específicas de cómo Dios quería su culto. ¿Y por qué Dios hace esto y da tanto detalle? Para evitar la contaminación que tenían los judíos con Egipto. Recuérdense que ellos estuvieron 400 años en Egipto. Por lo tanto, ellos se les pegaron las costumbres, los cultos de los egipcios, las ideas de los egipcios. Así que para distinguirlos entre todas las razas de la humanidad que habían en aquel momento, para que se viera que es algo que viene de Él y que no es algo inventado por los hombres, Dios les va a detallar todo. Y cuando decimos todo, es todo. Por ejemplo, en Éxodo 12 vemos cómo tiene que ser la fiesta de la Pascua. Y Dios les dice qué van a comer, cómo van a comer, con qué van a untar la sangre del animal en la puerta, que tiene que ser con hisopo, que el animal tiene que ser cordero o cabro, macho de 1 año, sin defecto, que no se le pueden romper ninguno de los huesos, que su sangre, ¿verdad? No se va a tomar. En caso, no, ellas eso no lo mencionaban ahí, eso va a ser más tarde en el desarrollo. Pero sí que su sangre se iba a untar en las puertas. ¿Qué más reglas había? Que tenía que ser en familia y que tenía que consumirse por completo, y que si sobraba algo se quemara porque no podía ser de nada más, ni se podía usar para nada más porque era sagrado, etcétera, etcétera. Inclusive se da mismito entonces la enseñanza de cómo va a ser la fiesta de los ácimos, de los panes sin levadura, cuántos días van a hacer, qué tienen que hacer, etcétera, etcétera. Así que este culto está bien limitado, bien dirigido, bien especificado. De la misma manera, en Éxodo 20, Dios va también a establecer una alianza en el Sinaí con el pueblo de Dios, y les va a dar sus 10 mandamientos y les va a dar las leyes. Dios les va a dar cómo va a ser el arca de la alianza, cuánto va a medir, de qué va a estar hecha, con qué lo va a construir. El templo lo mismo. En el caso de ellos era el templo, el tabernáculo que se movía. Esa tienda, de qué materiales estaban hechos, los artefactos, de qué materiales estaban hechos, cuánto medían, cómo se iban a cargar, en qué posición se iban a poner. Todo estaba detallado por Dios. De tal manera que el pueblo de Israel no tenía ninguna duda entonces de lo que Dios quería, excepto en el hecho de que se basaron tanto en los detalles que se olvidaron de lo principal, que era que ellos fueran un pueblo que ofreciese sacrificio por el perdón de los pecados de la humanidad entera, que fueran un pueblo ejemplo a los demás. Se les olvidó y se quedaron en las normas. Es por eso entonces que Dios va a traer una nueva alianza en Cristo. ¿Okay? Entonces nosotros, los cristianos, católicos y no católicos, creemos y sabemos que Dios va a establecer una alianza en Cristo. Ahora bien, esta alianza en Cristo, dice la carta a los Hebreos, que es superior a la antigua. Si es superior, no puede estar entonces menos clara. No puede ser algo que tengamos nosotros que inventarnos. Como hemos dicho antes, entre nuestros hermanos cristianos no católicos, tienen unos ciertos elementos iguales, pero hay mucha diferencia en muchas otras cosas, en las creencias, en lo que sostienen, en las cosas morales que aprueban o no aprueban. Así que el culto va a tener mucha variación, porque nunca entendieron o aceptaron que la nueva alianza sí vino con normas, sí vino con reglas, sí vino detallada, porque es imposible que, si va a ser mejor que la antigua, esté sujeta a nuestra improvisación. ¿Okay? Es un error gravísimo de parte de nuestros hermanos no católicos. Nosotros como católicos somos firmemente bíblicos. La gente piensa que muchas de estas iglesias, porque todo el tiempo están citando la palabra, son más bíblicos que nosotros. También lo piensan porque muchos católicos es vago, no lee la palabra, se conforma con lo que escucha en misa y por lo tanto no conoce la escritura como tiene que conocerla. Pero la fe católica es absolutamente bíblica. En Mateo 5:17 dice bien claramente Jesús, en cuanto a que si tenemos que improvisar o no tenemos que improvisar el culto, no piensen que he venido a eliminar la ley o los profetas. No, he venido
no he venido a eliminar, he venido a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, para siempre, hoy día, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, Cristo nos está diciendo, yo no vine a eliminar la ley de los profetas, yo vine a cumplir, y yo vine a cumplir esa alianza de una manera nueva con mejores promesas, pero sin destruir, sin desbaratar, sin olvidar el fundamento de la antigua. Recordemos, Dios no dijo, ok, esta era la antigua, eso no sirve, vamos a hacer una nueva. No, Dios establece dentro de lo que ya estableció en la antigua normas mejores, más claras, más específicas en cuanto a lo que Él quiere y cómo Él lo quiere. Así que sí va a tener una relación con la forma de dar culto de los judíos, porque Cristo, nuestro Señor, era judío. ¿Ok? Así que no nos podemos desligar de ellos tanto. Por lo tanto, sabemos que el sacrificio de la nueva alianza va a guardar, como dije antes, relación con la antigua y tiene que ser claramente establecido. Es por eso, ¿okay?, que sabemos que en la antigua alianza se sacrificaba el cordero pascual. En la antigua alianza se sacrificaba un cordero o un cabrito y se ofrecía a Dios en expiación por los pecados y se comía en la cena pascual. Es por esto que la Biblia está llena de todo tipo de detalles. Yo no tengo tiempo para dar todos los detalles porque, miren, ya llevamos 12 minutos. Son algunos detallitos, pero Juan el Bautista, ¿cómo va a definir a Cristo cuando lo ve que viene para bautizarse? Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan también, especialmente en el Apocalipsis, se va a referir a Cristo como el Cordero. Dichosos los invitados a la cena del Cordero. Entonces, ¿por qué llamarle a Cristo el Cordero? No llamarle el Rey, el Señor del universo, que lo es. Porque estamos viendo, se está estableciendo una continuidad entre la antigua alianza y la nueva alianza, donde antes un cordero se ofrecía en sacrificio y ahora el cordero se ofrece a sí mismo en sacrificio. Así que empezamos a ver que este sacrificio de la nueva alianza no es algo sujeto a nuestro invento, está detallado y está explicado en el Nuevo Testamento, porque como dije antes, nuestra fe católica es bien bíblica. Los cristianos no católicos dan culto a Dios de diversas formas. Utilizan la alabanza, utilizan la acción de gracia, utilizan la adoración. Y la idea fundamental en todas estas iglesias no católicas es siempre, cuando nos reunimos, nuestro deber y nuestra misión principal es adorar a Dios. Es sí gozarnos en su presencia, pero sobre todo alabarlo a Él, darle a Dios el culto que Él merece. Por lo tanto, es un error de algunas personas que se meten en estas iglesias buscando satisfacerse a sí mismos, buscando aquel pastor me hace reír en cantidad, yo voy para allá porque es un trip cada vez que voy a esa iglesia. O el coro de esa iglesia está bien brutal, la música es bien viva, y entonces vamos buscando satisfacerme a mí y voy a sentarme en aquel culto a satisfacerme. Es un grave error que ellos, estas iglesias, no quieren ni buscan. Sí lo usan muchas veces como gancho para que tú vayas para allá. Pero si ellos, y el pastor sobre todo, tienen una visión verdadera de lo que se supone que es su fe, ellos no están buscando satisfacerse a sí mismos, están buscando alabar a Dios, amar a Dios. Y por eso estos hermanos llevan vida, yo diría, la mayoría de ellos, muy de acuerdo al Evangelio en muchos aspectos, especialmente morales, excepto algunos puntos, ¿verdad?, que diferimos, como la sexualidad matrimonial y demás, pero en otros puntos, pues, tratan de observar siempre la voluntad de Dios. Este error de querer entonces satisfacerse a sí mismo también se encuentra en algunos católicos. Y este es un problema, porque entonces vamos a misa y queremos entonces que los nenes se me aburren
Pues vamos a ver, entonces el sacerdote se pone a inventar y vamos a ver, y vamos a vestirnos de payaso, vamos a poner a los muchachos a bailar, vamos a hacer cosas para que ellos se sientan. Eso es totalmente equivocado. Quizás tiene la mejor intención, pero no tiene el mejor fruto. Porque si cada cura empieza a escribir su propio librito y empieza a hacer lo que le da la gana o lo que él piensa que es mejor para que la gente se sienta a gusto, lo que está haciendo es precisamente fortaleciendo la conciencia de ellos de que la misa es para autocomplacerse y desviándolos de, tú no estás aquí para darte gusto, tú estás aquí para darle a Dios el culto que Él estableció y que Él se merece. Que si Él como fruto te quiere regalar su paz, si Él como fruto te quiere dar sanación, gloria a Dios. Gracias, Señor, que siempre eres generoso. Pero mi prioridad no puede ser esa. Mi prioridad tiene que ser, yo vengo a amarte a ti, Señor. Por eso si yo estoy en esta parroquia, el sacerdote no es muy fiel o no celebra muy bien, porque no celebra realmente de acuerdo a la intención de la Iglesia Católica, pues yo me puedo mover a otra parroquia, donde el sacerdote pues sea más, un poquito más tradicional y un poquito más respetuoso de la liturgia. Pero ¿qué tal si algún día me mudo a un lugar apartado donde solamente hay una sola parroquia y no hay otra alternativa? Pues yo voy a ir allí con la mejor intención de adorar a Dios y reparar y todo, pero yo no voy a dejar de ir. Por lo tanto, nuestra misión debe ser siempre, yo voy porque yo se lo debo a mi Señor y se lo debo en el amor. Y yo lo amo y quiero estar con Él. ¿Está claro? Y no porque voy a llenarme o con alguna gente dice, es que yo voy a la misa a buscar paz y entonces si el cura regaña, pues yo no tengo paz, etcétera, etcétera. Porque vamos buscando lo que no tenemos que buscar, vamos a dar. Lo que recibimos es un regalo. Lo que ofrecemos es nuestro deber. Por lo tanto, para participar en el sacrificio católico, tenemos que tener claras nuestras prioridades. ¿Okay? Como lo dijo Jesús, por ejemplo, a Samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Okay? Los samaritanos tenían su culto y creían que adoraban al Dios verdadero. Pero Jesús le dice bien claramente, no, ustedes no lo conocen. Ustedes no tienen idea de cómo es Él. Ese culto que ustedes ofrecen no le es grato a Él. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Claro, Jesús está bien claro en eso, lo establece. La salvación viene porque Dios lo prometió a la raza judía. El Mesías es el cumplimiento de esas promesas a esa raza judía y con todos los elementos de la antigua alianza que Dios enseñó, se van a cumplir, se van a perfeccionar en Cristo. Dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. ¿Okay? Aquellos que adoran en espíritu y en verdad, lo cual significa, como dije antes, yo voy a mi Eucaristía porque yo tengo mi conciencia de que yo le debo mi amor, mi adoración a mi Dios, mi obediencia. Yo voy a darle culto, el culto que Él expresó que Él quería que yo le diera. Y ese culto va a ir acompañado con una vida que lleva como norma el ser un hijo de Dios, que se adapta por completo a la voluntad de Dios, que se somete libre, voluntaria y amorosamente a la voluntad de Dios como hizo Jesucristo. Entonces, cuando yo trato de llevar esa vida, y aunque si fallo, pues para eso tengo la confesión, para limpiarme y poder volver, pero yo en ese volver a Él, vengo a darle culto, en espíritu y en verdad, lo cual significa con presencia de lo que vine, con conciencia de lo que vine, con conciencia de lo que estoy haciendo, y con conciencia de que esa Eucaristía tiene sentido cuando es un eco, cuando es una continuación o una culminación de una vida en obediencia. ¿Está claro? Entonces ahí es que realmente es un culto en espíritu y en verdad. Y cuando es un culto que está buscando la voluntad de Dios, un culto que Él lo estableció de una manera, yo lo voy a hacer como Él lo estableció. No me lo voy a inventar para que sea más entretenido, más llamativo a los jóvenes, o más llamativo a los viejitos, o lo que sea. Y entendiendo también que no se trata simplemente de cumplir, se trata de que yo voy allí, le doy las nalgas en el banco, estoy sentado allí una hora mirando el reloj, a punto de irme, ya acabó, vámonos. Y fui, comulgué y a mí mismo me llevé la cartera, por ahí arranqué y me fui. Eso no es adorar en espíritu y en verdad. ¿Claro?
o estar, como dije en otras ocasiones, estar pendiente al moño de la señora que está ahí al frente, o a las piernas de la muchacha que tiene la minifalda, o a las nalgas de la que está frente a mí que tiene el pantalón súper apretado. No, estoy pendiente a mi Dios. ¿Okay? Tampoco estoy pendiente que si el coro desafinó o afinó, eso molesta a veces, pero no es mi misión principal. No estoy allí para criticar al cura de que si está viejito, que si está feo, que si es aburrido. Voy allí a celebrar el culto que mi Dios se merece. Por lo tanto, tenemos que estar bien claros, ¿okay? De que, como dije antes, los frutos de paz, los frutos de bendición, sanación, son frutos que Dios los da cuando quiere y si quiere, y si, como, ¿verdad? Su sabiduría eterna decide, no los voy a dar, pues no los da. Y eso no me exime de mi obligación. Los cristianos no católicos creen, ¿okay?, que Jesús nos salvó con su sacrificio expiatorio en la cruz, que es único e irrepetible. ¿Okay? Los hermanos no católicos creen eso. Sin embargo, a veces quizás la mayoría no medita en, ese sacrificio es irrepetible, pero ese sacrificio se llevó a cabo hace 2000 años, ¿cómo llega a mí el efecto salvífico de ese sacrificio si yo llevo ya 2000 años de historia y ya Cristo está en el cielo? ¿Cómo le llegó a Moisés, a Abraham y a gente que vivió cuando Cristo todavía no existía? ¿Cómo, si ese sacrificio es único y irrepetible, entonces yo lo puedo hacer mío hoy en el tiempo? Y lo asumen, pero quizás no lo meditan mucho, y porque no lo meditan mucho, entonces no nos entienden a nosotros los católicos y nos acusan de cosas que son equivocadas. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando un hermano dice, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y yo me entrego a Él por completo, ¿okay?, y ahora, como dice la Escritura, nueva criatura soy, ¿cómo fuiste salvado? Si Cristo no puede volver a morir, pues porque no es un nuevo sacrificio, es el mismo sacrificio. Recuerden que Cristo no vive en el tiempo, es un sacrificio eterno. Dios no vive en el tiempo. Por ende, como Dios no vive en el tiempo, ese sacrificio de Cristo en la cruz es tan ahora, es tan permanente, es tan presente como lo fue para los hombres de hace 2000 años y como lo será para los hombres de aquí a 2000 años, si Dios decidiera que duráramos tanto. Entonces, este sacrificio es eterno, no se repite, no tiene que repetirse, simplemente tiene que practicarse. ¿Cómo tú lo practicas como hermano protestante? Diciendo con tu boca, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Cuando tú has hecho eso, tú no has vuelto a matar a Cristo. Tú estás trayendo a ti, a tu realidad en el tiempo, los efectos de salvación de lo que Cristo hizo hace 2000 años, pero que la presencia de Dios, que es eterno, está pasando ahora mismo. Yo lo estoy aplicando a mi realidad temporal. Así que tú no estás haciendo un nuevo sacrificio, tú estás participando y renovando en ti y en tu vida en el tiempo el mismo y único sacrificio. Así que tienen que estar claros de que todo hermano protestante o no católico, cuando acepta a Cristo como su Salvador, no está matando a Cristo de nuevo. Simplemente está aplicando a su realidad en los méritos de la salvación de Cristo. Pues los católicos hacemos exactamente lo mismo. La diferencia está en cómo lo aplicamos. En lugar de simple o solamente decir, yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo tengo que ver en la palabra cómo Él quiso que fuera la alianza. Y entonces, de acuerdo a cómo Él quiso que fuera la alianza, ahí es que yo voy a dar el culto. Fíjate que estas palabras de acepta a Cristo como tu Salvador son de Pablo. Tú no lo vas a encontrar en ninguno de los 4 evangelios en boca de Cristo. No lo vas a encontrar. Está claro, lo vas a encontrar en Pablo. ¿Y por qué no lo vas a encontrar en Cristo? Porque Cristo está muy claro de que como Mesías y Salvador, ¿okay?, Él le va a dar una continuidad y que todo, como la forma en que Él está educando a sus 12 apóstoles, ellos lo van a entender. En el caso de Pablo, el problema es que Pablo le está hablando a romanos, a corintios, que son griegos, gente que no son judías, y por ende va a usar un vocabulario diferente. Y va a utilizar o va a resaltar entonces unas normas diferentes. Bien, entonces cuando Pablo, por ejemplo, te habla de que tú no tienes que cumplir toda la ley, ¿okay?, y le dice a los Gálatas, pero ¿qué están haciendo volviendo al judaísmo?
Él no está eximiendo toda su cultura judía, porque él mismo va a decir en otras de sus cartas, yo soy judío, fariseo, y tú sabes, enseñado por Gamaliel, etcétera, 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 y va a hablar de su judaísmo. Lo puedes ver en Hechos de los Apóstoles haciendo votos en el templo. Así que si Pablo estuviera tratando de decir, no, hay que eliminar por completo la antigua alianza, primero estaría mal, habría que sacarlo de la Biblia, y segundo, entonces se estaría contradiciendo cuando él mismo, en Hechos de los Apóstoles, practica votos y se presenta en el templo sacrificios como lo hace cualquier otro judío. ¿Okay? Entonces nosotros los católicos creemos que la aplicación solemne de esa salvación que Cristo nos ganó en la cruz se realiza en la persona de Cristo. Pero se realiza en la persona de Cristo, como dijo Juan, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra diferencia es que creemos que la salvación es mucho más profunda y abarcadora que simplemente perdonar mis pecados, o que simplemente Cristo nos salvó en la cruz. No, nosotros creemos mucho más. Nosotros creemos que todo lo que Jesucristo hizo, todo absolutamente, es salvífico. Por ejemplo, desde el hecho de que se encarnó, de que se volvió hombre, ya ahí comenzó a salvarnos. Ya si no hubiera hecho nada más, ya nos hubiera podido salvar. ¿Por qué? Porque al Dios hacerse uno entre nosotros, ya nos está levantando a un nuevo rango. Ya está levantando a la humanidad a una nueva esperanza, a una nueva realidad de lo que somos. Así que desde el hecho de que se volvió bebé, desde que es hombre, ya comenzó a salvarnos. Nosotros creemos que su vida ordinaria, su vida en Nazaret de carpintero, también nos salva. ¿Por qué? Porque el pecado no fue simple y sencillamente tenemos la paga del pecado, que es la muerte, y ya, y eso fue lo que él vino a reparar. No, el pecado fue sobre todo una desobediencia. Fue un ver a Dios de una manera como Adán y Eva, que le tuvieron miedo, se escondieron, dudaron de él. Como la manera en que Caín se rebela contra él porque no le aceptó su ofrenda. Ese tipo de disfigura de la persona de Dios como Padre es el efecto del pecado. Así que cuando Cristo como hombre vive una vida honesta de trabajo, en silencio, en oración, ya está reparando nuestra desobediencia. Ya está dándole un nuevo matiz de salvación a nuestra realidad. Y ahí también nos salva. En sus milagros y en su predicación, porque sin ellos no conociéramos de él. Cuando establece su iglesia para asegurarse de que esa salvación llegue hasta nosotros, ahí nos está salvando. Cuando en la última cena, sobre todo, en la última cena, Juan 13 dice, para introducir todo capítulo 13, 14, 15 hasta el 17, que es todo el discurso de Jesús en la última cena, Juan comienza con estas palabras: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, que iba a morir, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Quiere decir, desde la encarnación Él nos viene a salvarnos, nos viene salvando, pero la cruz fue su acto extremo de amor y la última cena. ¿Y cómo sabemos que es la última cena? Porque es lo que Juan utiliza para introducir todo ese diálogo y todos los eventos que hubo en la última cena. Porque la última cena y la cruz van a ser una sola realidad. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Así que desde las últimas cenas comienza a salvarnos su resurrección. San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que no solo nos salvó en la cruz, nos salvó también en su resurrección. Nos salvó con su ascensión, porque subió a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Así que la vida de Cristo toda es un acto de salvación. Y por lo tanto nosotros sabemos que la salvación nuestra, recibida por Cristo, no es solamente su muerte en la cruz. Es por eso que cuando ofrecemos sacrificio, no es como la gente piensa que lo que estamos es matándolo. No. Yo estoy ofreciendo a ese hombre de Nazaret, hombre Dios, que se hizo realidad, se hizo un niño, que creció, vivió entre nosotros, que predicó, que enseñó, que amó, que se dio por extremo hasta nosotros en la última cena y en la Eucaristía, que resucitó, que murió por mí, que resucitó por mí y que ascendió a los cielos para interceder por mí. Yo creo en todo eso. Es mucho más
que simplemente, por lo tanto, todo mi ofrecimiento empapa toda mi realidad de vida, desde que yo nazco, desde que mis hijos nacen y los hacemos nacer en el Espíritu con el bautismo, hasta que morimos y recibimos el viático para irnos con el Señor. Bien, como llevamos ya 30 minutos, vamos a detenernos aquí. Vamos a comenzar entonces donde nos quedamos en el próximo video. Dios te bendiga.